Bueno, pues muchísimas gracias, Pepe, compañero y delegado y jefe, por esta presentación. Gracias a todos por estar aquí esta tarde en una charla que hemos venido a titular como Nabrisa a la orilla del Sinus Tartesius, una charla que sí que quiero dejar claro desde el principio que es una charla divulgativa. No pretendo ni tengo pretensiones de que sea una conferencia científica, en primer lugar porque no soy especialista en el tema, aunque sí, como ha dicho mi delegado, ha dicho Pepe, soy una persona... Un segundito. Soy una persona que sí, que soy amante de mi tierra y intento siempre tenerla presente e investigar y saber algo más de ella. Bien, ahora es el momento de comenzar. Bueno, pues como digo, vamos a hacer un viaje, vamos a adentrarnos en un viaje a través del Sinus Tartesius. Vamos a entrar desde el mar, igual que lo hicieron los nautas fenicios y otros pueblos del Mediterráneo, desde el oriente hasta prácticamente las costas que están enfrente nuestra, que están en las costas africanas, para llegar a explorar un territorio que en torno al siglo X, siglo IX, siglo X antes de Cristo, era un territorio inexplorado para el mundo conocido. No era un territorio inhabitado, pero sí que era un territorio que estaba inexplorado para todos ellos. Y quiero abrir esta charla con esta fotografía que forma parte, o que ha formado parte, de una de las exposiciones que hemos trabajado a lo largo del año 2022 con motivo del 5º centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija. ¿Por qué lo hago? Pues lo hago por dos motivos. El primero, porque podemos ver perfectamente cómo era y cómo sigue siendo hoy día el perfil de nuestra Lebrija, cómo es un lugar que se abre a una gran llanura, con un punto en alto, con un punto elevado en el terreno, que es el que pueden ver justamente encima del final de la palabra Nabrisa, donde se encuentra nuestro castillo, nuestra ermita de la patrona, la Virgen del Castillo, y como desde ahí tenemos un cartel que señala a esta antigua Nabrisa con el sobrenombre de Aeli. ¿Por qué Aeli? Bueno, pues porque nuestro ciudadano más ilustre, el ciudadano más ilustre de Lebrija, espero que conozcan, es Elio Antonio de Nebrija. Elio Antonio de Nebrija, al que también vamos a citar dentro de esta charla, porque es una de las personas, uno de los personajes que citan al antiguo Sinus Tartesius, que citan a la antigua Nabrisa venerea a través de la fuente, que es en lo que voy a intentar hacer un apartado importante dentro de la charla. Esas citas y esas fuentes clásicas que van a lo largo del tiempo citando a nuestra ciudad. La situación general o el punto de partida desde el que vamos a ubicarnos es esta imagen que tienen en el fondo, que es el perfil de la ciudad de Lebrija, el perfil de lo que hoy es la ciudad de Lebrija, pero hace 3000 años. Nos tenemos que situar en el siglo IX antes de Cristo. Ahí pueden ver, para que hagan el ejercicio mental de lo que estamos viendo, de lo que podemos ver en la realidad, tendrían que situarse en la carretera entre Trebujena y Lebrija. Este sería el perfil de la ciudad hoy día, de la ciudad de Lebrija en el siglo XXI, pero desprovista de todas las construcciones que hoy enmascaran todo lo que sería la geografía, ¿no? La orografía del terreno, y teniendo siempre la referencia del agua que prácticamente llegaba hasta las faldas de nuestro castillo, ¿vale? A partir de ahí es donde vamos a construir un relato en el que vamos a hablar de la paleogeografía del estuario del Guadalquivir, vamos a hablar de la geografía del Guadalquivir en el siglo IX a.C., vamos a hablar también de las fuentes clásicas, vamos a hablar de esas citas que vienen desde Heródoto, desde Aristóteles hasta llegar a Platón, con el mito de la Atlántida y otras fuentes, pasando por Avieno con la obra marítima, y también para llegar hasta Elio Antonio de Nebrija, que es el último
o uno de los últimos que vamos a citar para que se hagan esta idea general, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues vamos a hablar del territorio ocupado, de la cultura tartésica y también del paso del Sinus Tartesius, de esta ensenada marítima, a el lago Ligustino ya en época romana, para hablar de la Nabrisa Venerea, de lo que fue la alebrija de la época romana. Vamos a hacer un viaje de prácticamente 10 siglos en una hora. Espero que nos dé tiempo, que podamos hacer ese viaje y que podamos ir bastante rápido, porque son muchos detalles y son muchas las referencias que tenemos que ver. Bueno, en cuanto a la geografía de nuestra ciudad, que tiene mucho que ver con Astarregia, es una ciudad que se abre a las llanuras, hoy a las llanuras marismeñas que enmarcan al Guadalquivir, que anteriormente estaban bañadas por el Atlántico, además con la influencia del mar, que incluso hoy día, como creo que saben, el Guadalquivir sigue teniendo la influencia de las mareas hasta llegar hasta Sevilla, y como desde un punto alto, desde un punto de referencia alto, al igual que le pasa a Astarregia, tenemos un punto de control del territorio bastante importante. Lebrija, como les digo, se sitúa en las orillas del paleoestuario, del antiguo estuario del Sinus Tartesius. Desde ahí tenían una situación privilegiada para poder vigilar y para poder tener la referencia de todo el territorio. Para hacerles una referencia, y pueden hacer también ese ejercicio desde Astarregia, desde mesas de asta, desde Lebrija, en el punto que tienen en la fotografía, desde el castillo, en los días claros, tenemos prácticamente una visión en torno a unos 60 kilómetros. Desde Lebrija, en un día claro, se puede ver perfectamente, por lo menos el perfil, no se ve nítidamente, pero sí el perfil de la Torre Pelli en Sevilla. Estamos hablando de unos 60 kilómetros en línea recta, o también en torno a unos 30 kilómetros los molinos que están por la zona de Sanlúcar de Barrameda y Chipiona, o también perfectamente las dunas de Doñana. Por tanto, estamos hablando de una amplitud de territorio muy importante, en la que tenemos una referencia visual con todo lo que ello conlleva, o con todo lo que conllevaba hace en torno a 30 siglos, ¿vale? En torno al siglo IX antes de Cristo. Las referencias más antiguas que tenemos en Lebrija de ocupación humana, ¿cuáles son? En torno al epipaleolítico. Por tanto, estaremos hablando en torno a unos 5.000, 6.000 años de historia, los que tiene ininterrumpida la ciudad de Lebrija, con todo lo que ello conlleva, tanto positivo como negativo. Estamos en una ciudad ocupada desde hace 6.000 años, en una ciudad ocupada en el mismo espacio en el que se van solapando una a otra todas las referencias, todas las ocupaciones y todas las culturas que han ido ocupando nuestro territorio. Por tanto, en cuanto a lo positivo, estamos en un lugar con una cultura y con un pozo cultural muy importante a lo largo de los siglos acumulada, pero también con un inconveniente, que si se tiene que investigar, cosa contraria a lo que le pasa a Astarregia simplemente habría que excavar un territorio muy bien definido para encontrar una ciudad. Para nosotros la ciudad la tenemos muy bien definida, pero tenemos el problema de que no podemos excavar, porque tendríamos que llegar a destruir nuestra propia ciudad y a destruir una serie de civilizaciones que se asientan en la parte superior. Para que me entiendan, esto sería como una especie de tarta de 3 chocolates, en la que tenemos que eliminar capas para llegar a la última, que sería la de más abajo. Por tanto, tenemos un problema, tenemos una virtud, pero también tenemos un problema en el mismo tema, ¿no? Bueno, pues Lebrija tiene, en cuanto a los signos de ocupación, en cuanto al origen de ocupación, tiene dos espacios principales. Uno, el Cerro del Castillo, que es el que ven aquí en sus imágenes, punto de control del territorio, en el que además se han encontrado los indicios de una torre atalaya de época romana, por tanto un punto, como digo, de control y también de referencia para la navegación. Y también otro que sería el Cerro de San Benito, en el que se encuentran precisamente los primeros asentamientos humanos en nuestra ciudad, que estaría justamente en el otro extremo de la ciudad, hacia el norte, prácticamente en la salida hacia las Cabezas de San Juan. Por tanto, dos núcleos fundacionales, dos núcleos de ocupación, y que a lo largo de los siglos se han ido extendiendo a lo largo del territorio para llegar a unirse como están hoy día. Bueno,
Si tenemos que hablar de la geografía de nuestra zona, en este caso la imagen que ven al fondo es una imagen de las marismas del Guadalquivir, precisamente regadas por el gran río, por este antiguo río Betis, que es el que nos da vida, que todavía hoy día nos da vida y que nos ha dado vida a lo largo de toda la historia. Este Sinus Tartesius, esta antigua ensenada marítima, era un complejo sistema de estuarios, de lagunas, de canales que se iban entremezclando y que se iban introduciendo dentro de la propia tierra. Precisamente este sistema del estuario fue el que dio lugar a un comercio muy importante con el Mediterráneo. En primer lugar, con todos esos navegantes, todos esos nautas que venían de la cultura fenicia, también del Próximo Oriente. También perfectamente podríamos hablar de toda la costa norte de África, porque estamos en un lugar muy inexplorado para todos ellos. Tienen que tener en cuenta que estamos prácticamente en el Finisterre, que estamos en la parte final del Mediterráneo, la parte más inexplorada, porque a partir de nosotros se abría el gran mar, el océano Atlántico, el mar desconocido, al que le tenían tanto miedo, y que en este caso entraban en nuestra zona para poder comerciar sobre todo con materias primas derivadas de la minería. Esta civilización de la que nosotros hablamos, Tarteso, ¿qué es lo que es o por qué se asienta en nuestra zona? Realmente Tarteso, más que una civilización, podríamos hablar de una mezcla, de un intercambio cultural entre la población autóctona, que es la nuestra, la que estaba ocupando nuestras tierras, y todas estas culturas que estaban viniendo de Oriente. Cuando hablamos de una cultura autóctona, de una población autóctona, estamos hablando de una población que se asentaba en la orilla del Sinus Tartesius, que se asentaba en la orilla del océano, que subsistía a través de la agricultura, que ya la conocían, porque siempre estamos hablando de las rutas marítimas, pero también tenemos que tener en cuenta que Iberia también tenía rutas terrestres, por tanto nos estaba llegando influencia de otros sitios, y nos estaba llegando a través de tierra. Por tanto, estamos hablando de una cultura o de unos asentamientos humanos que subsistían a través del conocimiento de la agricultura, que lo tenían, que subsistían a través del conocimiento de la pesca en un espacio de unas aguas tranquilas, de unas aguas de poca profundidad, subsistían de la pesca, subsistían del marisqueo, pero que además tenían conocimiento de la extracción de metales. Tenemos muy cercana, tenemos toda la zona de la Sierra Norte de Sevilla, tenemos Sierra de Cádiz, tenemos Sierra de Huelva, por tanto estamos en un espacio en el que había una riqueza de minerales bastante importante, de la que los fenicios y los pueblos navegantes que venían hasta aquí se querían beneficiar, y que perfectamente pudieron empezar a comerciar con ellos, pudieron empezar a comerciar con las materias primas que teníamos en el Bajo Guadalquivir, que venían por influencia desde la zona de la sierra, y que intercambiaban con los navegantes con otras materias primas. A lo largo del tiempo, los pueblos que aquí se asentaban empiezan a tener contacto ya físico, contacto ya cultural con todos estos navegantes, se empiezan a entremezclar nuestras culturas, y esas culturas son las que pueden llegar a dar paso a la cultura que nosotros hemos llamado tartésica. Una cultura tartésica que además se estaba extendiendo a lo largo de todo el Sinus Tartesius, de toda la ensenada marítima, que a partir de ahí empieza a tener influencia en todas las zonas colindantes, y que además, bueno, pues estábamos en un espacio muy seguro para comerciar, porque ahora lo veremos en el mapa. Estamos en un espacio muy seguro porque tenemos solamente una entrada a la que había que vigilar para evitar malas influencias o para evitar pirateo, ¿no? Además de eso, tenemos la influencia de las mareas, como hablábamos antes, que lo que está favoreciendo una buena navegación para todos esos marinos que venían de todo el Mediterráneo. Bueno, pues aquí tendríamos lo que sería la situación de nuestro territorio
De nuestro hablo de Lebrija, pero también hablo de Asta Regia, hablo de Mesas de Asta y hablo de toda la comarca del Bajo Guadalquivir, en la zona oriental y en la zona occidental, para que me entiendan, ¿no? Tendríamos una entrada principal que estaría ubicada en torno a Sanlúcar de Barrameda, Punta de Malandar, que sería la entrada o la que hoy es la desembocadura del Guadalquivir. Si hay aquí alguien de Chipiona me puede decir que la desembocadura está en Chipiona, no voy a entrar ahí en ese dilema, pero sí que bueno, tenemos una entrada bien definida en torno a un gran golfo, a unas aguas tranquilas, a un espacio en el que hay un comercio bastante rico, hay bastantes materias primas y en el que se favorece el intercambio cultural, que al final es el que da lugar a esta cultura que nosotros estamos hablando, ¿no? Aquí, por ejemplo, pueden ver en el mapa los diferentes puntos, los diferentes yacimientos, puntos importantes de nuestra zona, ¿no? Desde Sanlúcar de Barrameda, el Monte Algaida y el Cortijo de Évora, que se coloca ahí precisamente porque es uno de los espacios en los que aparece un tesorillo, al igual que tenemos nosotros en Lebrija, o el gran tesoro, o por lo menos el más famoso, que es el del Carambolo. Tenemos también colocado ahí Trebujena, aunque Trebujena es del siglo, tiene su origen en el siglo XV, pero ya era una torre atalaya desde ahí, y hay evidencias de ocupación desde los inicios. Mesas de Asta Regia, con ese brazo del Golfo Tartésico que entra hasta allí, la propia ciudad de Lebrija, las Cabezas de San Juan, en nuestra zona oriental, y si nos vamos a la zona occidental, tendríamos poblaciones como la Puebla del Río, Analcázar, Villamanrique, que son también yacimientos que hoy día también hay evidencias de esta población, llámese fenicia, tartésica o autóctona, ¿no? Y un poquito más arriba, para hacer referencia lógicamente al Carambolo, tenemos también ubicado Camas, tenemos Sevilla, tenemos también el Cerro Macareno en la Rinconada o Alcalá del Río. Todos ellos, les llamo la atención porque todos ellos tienen varios puntos en común, entre ellos que todos son puntos de referencia para el control del territorio, son todos puntos con evidencias de ocupación y son todos puntos que están colocados en alto, todos están colocados o tienen una cierta influencia en un espacio elevado para poder controlar el territorio, y además de ello también tenemos una influencia directa al mar desde Sanlúcar, por ejemplo, con la playa y con el barrio alto, con el castillo, lo que hoy es el Castillo de Santiago, punto de control en alto. Trebujena colocado en un cerro, la propia Asta Regia colocado en un cerro con influencia en el territorio, Lebrija o las Cabezas de San Juan. Nos vamos al Cerro del Carambolo en la parte de la desembocadura, de la primitiva desembocadura, o todos esos pueblos de la zona occidental. A lo largo del tiempo, cuando va evolucionando y van pasando los siglos, porque tenemos que enmarcarnos en Tartesos entre el siglo IX y el siglo IV antes de Cristo, todas esas aguas que bañaban el Golfo Tartésico se van retirando se van desecando y van dando lugar a las marismas que prácticamente hoy día conocemos. No son exactamente iguales, pero a través de los cambios climáticos, porque perfectamente podemos adscribir estas inundaciones o estas aguas tranquilas del Golfo Tartésico a las propias glaciaciones y desglaciaciones que va habiendo a lo largo de todos estos siglos, de cómo va subiendo y va bajando, va fluctuando el nivel del mar. Las aguas se van retirando, van dando lugar a las marismas, que son las que hoy prácticamente conocemos, tanto en la parte occidental, que son las marismas salvajes de Doñana, como en la parte oriental, que son las nuestras, con una parte, la nuestra, la lebrijana sobre todo, y hacia arriba, en dirección a Sevilla, que están antropizadas, que están intervenidas por la mano del hombre para ponerlas al cultivo. Pero que precisamente esta riqueza de nuestras tierras, las que hoy están puestas al cultivo, son las que a través de los aluviones del río eran las que cultivaban estos pueblos autóctonos para tener esa gran riqueza en la agricultura, de la que empezaban a hacer intercambios con los pueblos que iban viniendo. Bueno, pues ese sería nuestro panorama geográfico, este sería la geografía de la zona en torno a la época tartésica, pero si hablamos de las fuentes clásicas, tendríamos que remitirnos más que al pueblo fenicio, nos tendríamos que remitir en primer lugar a Grecia. Desde Grecia hasta Roma, y ya terminaremos en el siglo XV, siglo XVI, con una serie de citas
con una serie de escritos que hacen referencia a nuestra zona, hacen referencia a Tarteso y también hacen referencia a nuestra ensenada marítima y a esta cultura que estaba surgiendo, que estaba creciendo mucho en torno al antiguo estuario del Guadalquivir. Vamos a citar desde Estrabón y Aristóteles, o un pseudo Aristóteles, a Homero y Hesíodo, a Plinio el Viejo con la historia natural, a Vieno, la hora marítima ya del siglo IV después de Cristo. Aquí ya estamos hablando de unas referencias muy posteriores y que vienen hechas a través de escritos anteriores que se consultan, o terminaremos con Elio Antonio de Nebrija, que al final era una cita obligada. No tanto por la aportación que pueden hacer a esta conferencia, sino porque tenemos que vender el producto. Hablamos de Nebrija, tenemos que hablar de Elio Antonio de Nebrija, ¿no? Y bueno, acá aprovecho también que está por aquí Pepe Solís, que también estuvo el año pasado con nosotros visitándonos en torno a todo el quinto centenario, y que bueno, que también es especialista en Nebrija y en estas fuentes clásicas, ¿no? Bueno, pues aquí para hablar de las fuentes clásicas y del espacio tartesio o de la zona de influencia de esta civilización en torno a nuestra cultura y en torno a nuestro territorio. Siempre hablo de nuestro, no del nuestro, sino del nuestro, porque estamos en torno al mismo territorio, estamos en torno a la misma situación, estamos en torno a la misma civilización y a la misma cultura. No, precisamente Lebrija no puede negar la influencia de Jerez, la influencia de toda esta zona de Cádiz, más que de la de Sevilla. Nosotros, culturalmente, Lebrija es mucho más deudora de esta zona de la campiña jerezana que de Sevilla, aunque por la situación geográfica y por las fronteras administrativas pertenecemos a la provincia de Sevilla, ¿no? Bueno, pues si hablamos de Estrabón, aquí tienen una cita que les voy a leer completa y que vamos ahora un poquito a analizar. Habla de que los fenicios fueron sus descubridores y ocuparon la mejor zona de Iberia y de Libia antes de la época de Homero, y continuaron siendo los dueños de dichos lugares hasta que los romanos destruyeron su hegemonía. Aquí en este caso, la mejor zona de Iberia y de Libia habla de nuestra zona del Bajo Guadalquivir en cuanto a la península ibérica, y de Libia tal y como se hablaba en esta época del norte de África, de ese territorio, ¿no? Por tanto, siempre se hace referencia a una zona rica, a una zona en la que los recursos naturales son abundantes, el comercio es abundante, y que fueron propiedad de los fenicios o estuvieron con influencia fenicia hasta que los romanos, con las invasiones del Imperio Romano, destruyen la hegemonía, ¿no? También tenemos otra cita del pseudo Aristóteles que se dice que los primeros fenicios que llegaron navegando hasta Tartesos volvieron trayendo, gracias al comercio de aceite y manufacturas que habían llevado consigo, tal cantidad de plata que no podían con ella, viéndose obligados al volver a aquellos lugares a fundir en plata todo aquello de que se habían servido, incluso las anclas. Esto quiere decir que estamos en una zona en la que se comercia y se comercia en principio de la siguiente manera, o por lo menos de una manera, vamos a intentar imaginarnos un comercio que se hace desde los nautas, desde los navegantes fenicios, que traen aquí unas materias primas. Aquí en este caso habla del aceite y de la manufactura. Entiendo que el aceite no sería tan necesario para nuestra civilización, para nuestra cultura, porque conocíamos el manejo del aceite, conocíamos el manejo del olivo, pero sí que las manufacturas que venían del Mediterráneo serían bastante valiosas, y cómo las intercambiaban por plata y por oro, las intercambiaban por plata, por oro, o por estaño o por cobre, que también ya conocían el manejo de estos metales, ¿no? Y cómo todo gira en torno al comercio, todo gira en torno al intercambio comercial y al intercambio al final cultural, que es el que da lugar a la civilización que nosotros estamos buscando. También hacemos referencia a Apolodoro, en este caso, para hacer referencia a una referencia clásica, como poca, que habla de los 12 trabajos de Hércules. 12 trabajos de Hércules, uno de ellos que se sitúa, o que podríamos llegar a situar en nuestra zona.
y que dice de esta manera: como 10º trabajo de Hércules le ordenó traer de Eritea las vacas de Gerión. Era Eritea una isla situada cerca del océano, que ahora se llama Gadira. La habitaba Gerión, hijo de Crisaor y Calírroe, la hija de Océano. Tenía este un cuerpo constituido por 3 hombres fundidos en uno solo, de cintura para arriba, pero escindido en 3 desde las caderas y los muslos. Poseía unas vacas rojas que tenían por boyero a Euritión y por guardián a Orto, el perro de 2 cabezas nacido de Quisna y Tifón. Así pues, en busca de las vacas de Gerión a través de Europa, después de matar muchas fieras, entró en Libia y, al llegar a Tartesos, levantó como testimonio de su viaje en los límites de Europa y Libia 2 columnas, una frente a otra. Abrasado por Helios durante el viaje, dirigió el arco contra el dios y este, admirado de su valentía, le regaló una copa de oro en la que cruzó el océano. Llegando a Eritía, acampó en el monte Abás. El perro, al sentirlo, lo atacó, pero él lo golpeó con la maza y dio muerte al boyero Euritión, que había acudido en auxilio del perro. Entonces Menetes, que apacentaba allí las vacas de Hermes, avisó a Gerión, quien alcanzó a Heracles junto al río Artemunte cuando se llevaba el ganado, y tras entablar combate murió de un flechazo. Heracles embarcó el ganado en la copa y, habiendo navegado hasta Tartesos, se la devolvió a Helios. Una cita clásica, una cita que habla de los 12 trabajos de Hércules, de uno de los 12 trabajos de Hércules que sitúan aquí en nuestra zona, en el Bajo Guadalquivir, en torno a Tartesos, al que podemos imaginar como un sitio de referencia en Europa ya en la época clásica de Grecia. Por tanto, un sitio de referencia me refiero cuando estamos hablando de que se coloca aquí uno de los míticos 12 trabajos de Hércules, haciendo referencia, por ejemplo, como hablábamos aquí, de las dos columnas de Hércules que se pueden identificar o que se han identificado históricamente con el monte Atlas y el peñón de Gibraltar, los confines del mundo conocido, al final de la tierra conocida, y además con este habitante, con este personaje Gerión, al que además podemos hacer referencia en nuestra ciudad, porque todavía en el siglo XX, dentro de los poetas de la generación del 27, Fernando Villalón, que pertenece a la familia Halcón, fue un personaje soñador y un personaje que dedicó parte de su vida como ganadero a intentar criar unos toros poéticamente de ojos verdes para hacer referencia a estos toros de Gerión, criados en las marismas del Guadalquivir, para emular a este personaje de la cultura clásica. Y además de la hora marítima de Avienus y de otra referencia, sí que quiero, porque tenemos muy poco tiempo, hacer referencia, como no, a Ali Antonio de Nebrija. Aquí ya sí me encuentro un poquito más cómodo, es lo mío. La arqueología no es lo mío, pero ya Ali Antonio de Nebrija me siento un poquito más cómodo. Bueno, pues dentro de una de las obras de Nebrija del año 1499 se habla, dentro de la que se llama La muestra de la historia de las antigüedades de España, uno de los primeros libros de historia como tal que se empiezan a escribir en el Renacimiento, se habla que entre los ríos de España, como dice Lucano, el último, Guadalquivir, nombre morisco, el cual se interpreta como Río Grande. Los griegos antiguamente llamaronlo Tarteso y después Betis, y así sale a la mar por el puerto de Sanlúcar de Barrameda. Antiguamente, según Estrabón y Ptolomeo, ya tenemos la referencia a uno de las anteriores citas, y de los latinos Plinio y Pomponio Mela, usaron natural de aquella tierra. Este río salía por 2 brazos a la mar, entre los cuales había un espacio de 12 millas por la costa, y la isla que estos 2 brazos hacían llamóse Tarteso, del nombre antiguo que entre los antiguos tuvo el Guadalquivir. El día de hoy no vemos sino un solo brazo, por donde sale a la mar en el puerto de Sanlúcar de Barrameda. Las señales del otro, que se cegó con el cieno y limo, parecen agora cerca de Lebrija y las torres de Asta, hasta la costa por donde salía cerca de Rota. En esta isla que hacen los 2 brazos del Guadalquivir, los autores que agora dijimos ponen a la costa el lugar que llaman Menesteo y la torre de Capión en una peña que bate la mar, luego el templo del Lucero que agora es Sanlúcar. Aquí, si analizáramos profundamente
este relato, se hace referencia a muchos espacios y a muchos lugares que nos suenan, que están dentro de la geografía, pero que también están dentro del mito. Hablamos del Templo del Lucero, hablamos de, si conocen el escudo de Sanlúcar de Barrameda, se ve el toro de San Lucas y un lucero en la parte superior. También se hace referencia a este lucero, el Templo del Lucero en Carmona, en el escudo de Carmona, pero también Nebrija está hablando de la desembocadura del Guadalquivir, de este río Tarteso, que tenía dos brazos y que, si Pepe no me corrige, hablando de la Atlántida, estamos buscando, o se lleva buscando muchos siglos, un espacio, una ciudad o una civilización, una cultura que se establecía en una isla o en un espacio entre dos ríos o entre dos brazos de un mismo río, a la espalda de una montaña bañada de plata, si no estoy equivocado. Bueno, pues aquí tenemos también referencias a esos dos brazos de los ríos, a una civilización antigua, a un espacio mítico que es el que nosotros estamos viviendo hoy día. Por tanto, estamos en un espacio importante en cuanto a la historiografía, en un espacio importante en cuanto al mito y en un espacio en el que la cultura, nuestra cultura, ha marcado a lo largo de los siglos también, además de la nuestra, la cultura y la mitología de toda Europa, ¿no? Bueno, pues también tenemos una última referencia, que la tengo por aquí, que me encanta y que también habla de Nebrija, y en este caso de la fundación de la ciudad de Lebrija. Aquí esta fotografía que ven es un yacimiento arqueológico, en este caso la última fase, perdón, la primera fase que se ha rehabilitado, pero es la última fase del yacimiento, el Fontanal, al que también Nebrija hace referencia como fundación mítica de la ciudad a través de Baco, del dios del vino, y que se ha restaurado en los últimos años y que ahora mismo pues se ha puesto en valor, y que además estamos intentando poner en valor como lugar fundacional, lugar del origen de la vida en la ciudad de Lebrija a través del agua. Pues son unas fuentes y unos pozos, y ahora mismo en la situación en la que estamos de sequía tan importante y que tanto daño nos está haciendo, por lo menos a nosotros, a la cultura del regadío que tenemos en Lebrija, pues estamos intentando poner en valor, ¿no? Bueno, pues aquí en el poema de Patria Antiquitate de Antonio de Nebrija, de Elio Antonio, de nuestro Elio Antonio de Nebrija, escribe: hay un lugar en Hesperia por donde el Betis, ceñido de cañaverales, inunda y envuelve los campos de su margen izquierda. La antigüedad, por la laguna que acostumbra a formar el río, dio el nombre de esteros a lo que nuestro siglo llama la Albina. Hay variadas especies de aves marítimas y fluviales. No lejos de aquí se ve habitada Lebrija, con su vetusta muralla, cuya ciudad levantó Baco junto a la orilla del océano. Seguimos hablando siempre del mismo espacio, seguimos hablando en este caso, aquí ya introduciendo la mitología romana, con el dios del vino, con Baco, pero una ciudad levantada a la orilla del océano, en torno a unos cañaverales que se inundan y que se envuelven en los campos, esa marisma que dio lugar por la desecación del Sinus Tartesius, y que sigue haciendo referencia a la antigüedad de nuestra ciudad. Bueno, ¿qué es lo que es? ¿En qué se basaba esta cultura tartésica o esta civilización tartésica como forma de vida? Pues se basaba sobre todo en la economía, en la agricultura. Aquí lo que están viendo es una fotografía real, pero lo pongo aquí como figuración de cómo se vería este antiguo Sinus Tartesius, esas lagunas en torno a campos labrados y estando muy cercano a esta gran llanura, a este gran mar, ¿no? Bueno, pues como digo, la economía se llevaría a cabo, estaría conectada con la agricultura, también con la pesca, como habíamos hablado antes, y con la extracción de los minerales. Pero también, como toda cultura, tenemos que hablar de religión. Una religión que, ya que estamos hablando de una cultura de intercambio cultural con Oriente, pues estaríamos hablando de una religión orientalizante, una religión que proviene de todas estas culturas de Oriente y que, junto con las influencias fenicias, pues nos da lugar a la configuración de la religión tartésica, de la que quiero hablarle muy brevemente porque tengo que hacer referencia a nuestro tesoro tartésico, a nuestras piezas de oro que
que tenemos en Lebrija. Y por eso tendríamos que hablar de los santuarios que se ubican, al igual que hablábamos antes de los territorios elevados sobre el mar, tendremos que hablar de santuarios que están ubicados muy cercanos al agua, muy cercanos a las playas, santuarios en los que normalmente se veneran de manera dual una serie de dioses, y si hablamos de la religión tartésica, los dioses más importantes o los dioses con más influencia en esta cultura, tendríamos que hablar de Melcar, y aquí nos podemos ir hasta Chiclana de la Frontera, hasta Santipetri, para buscar el gran templo o la gran referencia a Melcar desde la antigüedad, desde Julio César o incluso anteriores. Tendríamos que hablar de Baal, del dios Baal, al que podríamos buscar perfectamente en Cádiz, en torno al castillo de San Sebastián, o también podríamos hablar de la diosa Astarte, diosa de la fertilidad, diosa de la abundancia, y también diosa con referencia al amor. Bueno, pues nuestras piezas, estas que les presento aquí en la fotografía, son piezas de oro, 6 piezas de oro de una altura en torno a unos 60 centímetros, que se encuentran en el año 1923. Este año estamos celebrando su centenario. El año pasado el de Nebrija, este año el de los Candelabros, el año que viene el centenario de la ciudad. Nos va gustando esto de celebrar centenario, estamos pillándole el truco a todo esto. Se encuentran en el año 1923, el 26 de abril, haciendo trabajos para la extracción del barro para la alfarería local. Entiendo que conocen el valor de la alfarería de Lebrija, que en los campos de Jerez ha tenido muchísima difusión a lo largo del tiempo. Bueno, pues haciendo un pozo en torno a 6,5 metros de profundidad, se encuentra en un nicho excavado en la tierra, tapado por tégula, 6 piezas de oro que se encuentran allí de manera, como les digo, casual. La finca se llamaba Higueras del Pintado, Higueras del Pinteño, una finca muy cercana, podríamos hablar perfectamente de la falda del castillo. Estaríamos hablando de uno de los núcleos fundacionales, uno de los núcleos de ocupación de la ciudad, y además, si recuerdan la imagen inicial, en las faldas del castillo y pegados al mar y en la zona de Higueras del Pintado estaríamos muy cerca del mar. Por tanto, podríamos estar hablando perfectamente de un sitio, de un santuario o de un lugar dedicado al culto de estas deidades, ¿no? Y, como digo, cercano al promontorio en la orilla del Sinus Tartesio. Las piezas son de oro cincelado y soldado, son 6 piezas, como pongo aquí en el esquema, son todas desiguales, todas tienen una altura y una serie de anillos diferentes, que además presentan una serie de restauraciones que son originales. Quiero decir originales que esas restauraciones ya se encontraron así en el año 1923, por tanto, unas piezas de oro que tienen restauraciones de antes de que se ocultaran en época, entendemos que tartésica o fenicia. Hablamos de restauraciones, le llamo la atención sobre esto porque si lo aplicamos a nuestra lógica, la lógica de hoy día, si estamos hablando de objetos religiosos o de representaciones incluso de los dioses, si lo aplicamos a nuestra cultura, me refiero, y nuestra religión, hablo de manera general, por ejemplo, con la religión cristiana, ¿no? Y con nuestra cultura andaluza, con nuestra cultura de las imágenes, en este caso de la Semana Santa. Si una imagen sufre daño en una salida, en un accidente o lo que sea, ¿qué es lo que se hace en nuestra cultura? ¿Se destruye y se hace una nueva porque se ha roto, se ha estropeado, o se restaura? Se restaura. Pues exactamente es lo mismo que podemos que podemos ver aquí en este caso. Piezas religiosas, piezas que posiblemente puedan representar a estos dioses, a esta tríada de dioses principales tartésicos, a Melcar, a Baal y a Astarte, y que sufren daños a lo largo del tiempo y que se van restaurando porque se presupone que están imbuidas del espíritu o de la deidad a la que se está venerando, ¿no? En la última parte, en la última columna, se hace referencia a estos 3 dioses, a la religión orientalizante y, importante, al hallazgo descontextualizado que tenemos en Lebrija. ¿Por qué? Porque se supone que se encuentran en el año 1923, el 26 de abril, que es cuando llegan, se entregan al ayuntamiento, se entregan a las autoridades, pero
suponemos o entendemos que se encuentran bastante antes. Se encuentran bastante antes, se ocultan, se intentan vender, se intentan sacar del país, y en el momento en que ya se ven muy pillados es cuando tienen que entregarlas a las autoridades. Por tanto, no se conoce exactamente el lugar en el que se encuentra se sabe la finca, pero no el lugar donde se encuentran las piezas. Y además de eso tenemos que también tener en cuenta que esta finca, Higueras del Pintado, a día de hoy sigue estando virgen, no se ha construido, gracias a Dios, encima de ella, en parte, pero todavía, después de 100 años, no se ha excavado. Todavía sigue siendo propiedad incluso de uno de los barreros, de uno de los alfareros locales, que sigue, aunque con muchas precauciones, sacando barro de esa zona, pero si se tiene que encontrar algo, todavía está debajo de esa tierra. Por tanto, seguramente a lo largo de los próximos años, no quiero yo tirarle la pelota a nadie ni quiero meterle presión a nadie, pero que seguramente se pueda empezar a investigar y se puedan hacer una serie de excavaciones para llegar a esta cultura y a averiguar algo más de estas 6 piezas de oro que tenemos en Lebrija. No las tenemos allí, están en el Arqueológico Nacional, o eso se supone, que están las originales. Nosotros tenemos unas reproducciones fieles al original que se autorizan por el Ministerio de Cultura en el año 2007 y que en el año 20 se colocan en la Casa de la Cultura. 21, exactamente. Estamos cerrados en el Dolores. Ahí está, exactamente. En el año 21, y que hoy día están en la Casa de la Cultura, están en la sede de nuestra delegación, de la Delegación de Cultura, en la que espero que pueda verlo de aquí a no mucho tiempo para ver el centro del punto de interpretación. Bueno, avanzamos en el espacio-tiempo, se retira o se vence a esta cultura, que mejor... Voy a rebobinar, no se vence, se retira, porque la cultura tartésica llega un momento indeterminado, lo mismo que aparece prácticamente de la nada o parece que aparece de la nada, también se retira por una serie de incidentes de los que se sabe muy poco. Se van retirando tierra hacia adentro, a la zona de Extremadura, a la zona de Badajoz y de Cáceres, y creo que no hace falta hacer mucha memoria para llegar al Turuñuelo, por ejemplo, o a Canchorroano, al que también tendría que hacer referencia por Zalamea de la Serena con nuestro humanista Elio Antonio de Nebrija, que parece que iba buscando también a los tartesos, ¿no? Allí donde están los últimos yacimientos de época tartésica, Canchorroano en Zalamea de la Serena, el otro que les he dicho, el Turuñuelo, que es el último que se ha descubierto y que está dando muchísima información que hay que analizar. Pero conforme va pasando el tiempo, este Sinus Tartesius, esta ensenada marítima, va dando lugar ya en época romana al lago Ligustino. Lago Ligustino que se sigue asentando que sigue teniendo una serie de puntos de referencia, entre ellos Nabrisa, y que desde aquí, bueno, pues como digo, se va cerrando esta ensenada marítima, se va quedando en esa bahía, en ese lago, ese que se llamó el lago Ligustino, y que aunque siguió teniendo una serie de importancia, de hecho tuvo importancia, sí que iba perdiendo fuelle con respecto a lo anterior. Aquí, por ejemplo, pueden ver en el mapa cómo se conecta Nabrisa con Asta Regia a través de canales, y que hoy día perfectamente, bueno, hoy día no porque no llueve, pero en los años de lluvia todavía se puede ver cómo las marismas que conectan nuestra zona, que ya está puesta al cultivo, con las marismas de Asta Regia, de Mesas de Asta, se siguen inundando o se seguían inundando hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Y cómo esto conectaría con el Guadalete para salir por la zona del poblado de Doña Blanca y del puerto de Santa María hasta la antigua Gadir, ¿no? Todo ese sistema de canales y de brazos del río que se van interconectando entre ellas y que hemos hecho referencia anteriormente. Bueno, joder. Vaya. La ha despertado. Aquí tienen una imagen hecha a través del modelado en 3D de las murallas de la Nabrisa Veneria, ya en una ciudad de importancia, en una ciudad
con una prestancia importante. Aquí lo que están viendo es la puerta de Sevilla, la puerta principal de la ciudad, todo el sistema de muralla, que todavía hoy se sigue conservando en parte oculto y en parte congelado en el viario de la ciudad, que todavía se conserva el viario romano, aunque la puerta es uno de los últimos vestigios que cae público en el año 1849 por orden del propio ayuntamiento. Pero si ven en uno de los arcos laterales una estatua, una imagen, una togada, ahí esa es la última referencia que todavía tenemos viva de la puerta de Sevilla de la antigua Nabrisa Venerea. Esa escultura, esa estatua, que se le llamó por la cultura popular Mariquita la Marmoleña, hoy día se encuentra en el Museo de Cádiz. Sigue estando expuesta al público y aunque se están haciendo trabajos para intentar recuperarla y volverla a traer a la ciudad, para volverla a traer a Lebrija, todavía no se ha conseguido, aunque aprendiendo del espíritu de Asta Regia yo creo que lo vamos a conseguir. En algún momento lo vamos a conseguir. Bueno, pues aquí, para hablar de Nabrisa Venerea, para hablar del viario romano, más que hablar yo, les voy a poner un pequeño vídeo de cuatro minutos que se ha generado a través de las investigaciones que se han ido haciendo y que tenemos puesto al público a través de una app, de una aplicación para el móvil que se llama Siente Lebrija. Una aplicación en la que se puede recorrer la ciudad gracias a la realidad aumentada en la actualidad y en la época romana, medieval y renacentista, ya con las últimas incorporaciones. Mediante vídeo y también mediante visores de realidad aumentada, que se puede hacer además una visita tanto en el sitio como de manera virtual desde aquí mismo, desde esta butaca o desde casa, y que para encontrarla nada más que tienen que irse a la App Store, donde se descarga el WhatsApp, por ejemplo, y ahí buscan Siente Lebrija y pueden descargarla y pueden hacer esta visita. Bueno, pues vamos a poner el vídeo. Del pasado romano de Lebrija se conservan, entre otros, los restos de una domus romana, el tipo de vivienda de las clases altas de la sociedad romana. De ella nos han llegado hasta hoy los restos de uno de sus atrios. Se trataba de un peristilum, o gran patio interior, ubicado junto a la medianera de la vivienda, que respondía a un tipo de patio abierto con pórticos sostenidos por columnas, de las que se conserva una de sus basas. El resto de columnas de los pórticos quedarían separadas a una misma distancia las unas de las otras. Encontramos también los restos de un lararium, un pequeño altar doméstico parecido a un templo miniatura dedicado a los dioses lares o espíritus guardianes del hogar. Frente a este se conserva la base de un pedestal que sostendría una escultura, posiblemente representando al dios Lar. Además de otra estancia de la domus, tras el muro trasero del atrio, existen restos de una calleja con un sistema de alcantarillado, así como de viviendas. El atrio, con un espacio central ajardinado, tendría decorados sus muros con vivos colores, a imitación de las lujosas domus de la península itálica, y estaría cubierto, en tres de sus lados, por una estructura de madera y tejas. Como espacio interno de la domus, proporcionaba ventilación y articulaba el acceso a otras estancias, de las cuales se conservan algunos restos en el lado sur. Se trataría posiblemente de un cubículo, una especie de dormitorio al que se accedía desde el atrio principal. Este atrio principal funcionaba como un eje que articulaba simétricamente los distintos ámbitos de la casa romana. El mayor y más relevante era el triclinium, una especie de comedor donde se celebraban los banquetes y elemento indispensable para mostrar el estatus social y el nivel de bienestar del dominus, o propietario de la domus.
Al otro lado del triclinium se dispondrían simétricamente otro patio secundario, así como una estancia, espacios idénticos a los conservados. En el centro de la casa romana tendríamos el atrio principal, auténtico elemento vertebrador de la domus y desde el que se accedería al resto de estancias, dispuestas en torno al mismo. Hacia el exterior, en el centro de la fachada, se encontraría el acceso principal a la domus, que contaba con unas fauces, una suerte de casa-puerta que preservaba la intimidad de la casa romana. La domus también contaba con una serie de estancias abiertas al público. Se trata de las tabernae, similares a locales comerciales, dedicados a la venta de alimentos y preparación de comidas. La domus de la calle Alcaidía estaba orientada al Decumanus Máximo, el principal eje vertebrador de la Lebrija romana y uno de los grandes focos de actividad que se corresponde con la actual calle Antonio de Nebrija. Bueno, pues ahí ven la potencia de las investigaciones que podríamos hacer, pero como decíamos antes, Lebrija tiene la virtud y el problema de que la propia ciudad se asienta encima de la antigua ciudad. Esta investigación que se ha hecho aquí se podría hacer perfectamente en Asta Regia y no habría ningún problema para poder excavar toda la casa. Nosotros, hasta donde hemos podido llegar es en este espacio que están viendo, en Lebrija romana, hemos podido llegar a esto que sería, como han visto en el vídeo, la parte trasera, el atrio trasero de la casa, aunque desde donde están viendo el muro de donde pone Lebrija romana en adelante, que sería la zona que llegaría hasta la calle Antonio de Nebrija, todo eso, si se excavara perfectamente, podría aparecer parte de la gran domus que acabamos de ver en una figuración hecha a través de ordenador, ¿no? Pero nos encontraríamos con el problema de que para llegar a sacar toda la potencia de la casa tendríamos que destruir prácticamente una manzana en el centro de la ciudad, con todo lo que ello conlleva, destruir una manzana, destruir casas históricas que están por encima, pero es que si se fijan, aquí estamos en torno a unos 4 metros por debajo del nivel de la calle, que la ven al fondo en las ventanas aquellas. Por tanto, si tenemos que llegar a la ciudad romana, tendríamos que destruir por capas todas las ciudades que se asientan en la parte superior. Por tanto, para llegar a descubrir esta gran domus romana, que podríamos hacerlo y que sería muy atractivo, tendríamos que destruir parte de nuestra historia. Al final, la arqueología necesita de sacrificios para llegar al sitio a donde quiere llegar, ¿no? Pero sí que es cierto que Lebrija a día de hoy sigue dando sorpresas y sigue dándonos esos puntitos de optimismo para llegar a encontrar grandes estructuras, para llegar a encontrar algunos vestigios de nuestra ciudad romana. Aunque Lebrija en realidad es una ciudad muy romana, como digo, en cuanto al viario y en cuanto a la construcción. Y bueno, lógicamente muy renacentista por influencia, pero sí que todavía en cualquier obra que se esté haciendo en el centro histórico, un centro que está declarado bien de interés cultural desde el año 1985, se siguen encontrando estas estructuras simplemente haciendo unas obras de canalización. Esto que están viendo aquí apareció en el año 2017-2018 en el entorno de la muralla, prácticamente al otro lado de la calle Antonio de Nebrija, en torno a unos 2 metros y algo de profundidad. Y lo que están viendo aquí, aunque exactamente no se sabe qué es lo que es, porque se ha encontrado una parte bastante pequeña, se empezó a hablar de un pie de amigo, que se empezó a hablar de un arranque de una torre, pero por la ubicación que tiene y también por el trabajo de cantería que están viendo ahí perfectamente, y esto es una hipótesis que me aventuro yo a hacer, perfectamente podría ser el proscenio de el teatro o de alguna estructura con mucha potencia arquitectónica, ¿vale?
Esto es algo que aparece de manera casual en un callejón, prácticamente, aparece en torno a 2 metros de profundidad, pero si queremos seguir excavando y si queremos seguir encontrando qué es lo que es esta estructura, nos tendríamos que llevar por delante prácticamente medio centro histórico, que, como les digo, además tiene la dificultad que está declarado bien de interés cultural, con todo lo que ello conlleva para hacer cualquier obra y para hacer cualquier excavación, ¿no? Bueno, pues en definitiva, lo que les he intentado exponer aquí en esta charla es la referencia a nuestra ciudad, la referencia a Lebrija, las referencias y la conexión que tiene Lebrija con todo el área de influencia del antiguo Sinus Tartesius, de las marismas del Guadalquivir, desde Lebrija hasta Villamanrique de la Condesa, en la parte de enfrente, desde Sanlúcar de Barrameda hasta prácticamente Alcalá del Río, y lógicamente por la cercanía que tiene nuestra ciudad con mesas de acta, pues también igualmente con vosotros, ¿no? Con la plataforma y con toda la gente de mesas de acta. Simplemente ha sido un pequeño recorrido citando algunas fuentes y algunas zonas geográficas para que se entienda la potencia de nuestro territorio, para que se pueda valorar un poquito más nuestra cultura y sobre todo para que se vea esta unión que tiene Lebrija y que tiene también Astarregia. Así que nada más, muchas gracias.